Gracias, señora Vega. Continuamos con el tercer punto del orden del día, que es la comparecencia a petición propia de la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, a los efectos de informar sobre el estado de las infraestructuras educativas en la región. Tiene la palabra la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional. Señor León, que estoy leyendo. ¿Le ha pasado algo al señor Bautista? Porque no me ha pedido la palabra. Está muy bien. Muy bien. Pues usted baje un poco el tono y me deje leer, que es importante para que yo le pueda dar la palabra a la consejera. Tiene la palabra la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional para informar sobre el estado de las infraestructuras educativas en la región. Por tiempo de 15 minutos, señora Baquera Mosquero. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Es evidente que el Gobierno de María Guardiola apuesta por la educación y por la transparencia. Tan solo tenemos que echar un vistazo a los presupuestos. Presupuestos que han sido históricos, no solo por ser los más cuantiosos y expansivos de la historia, sino por ser también los más sociales. 7 de cada 10 euros están destinados a políticas sociales. Y entre estos conceptos se encuentra la educación. Un presupuesto que para el año 2024 también se incrementa en materia educativa y donde los fondos propios de la comunidad autónoma van a jugar un papel indispensable. Este Gobierno ha aumentado el presupuesto destinado a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional en 65 millones de euros, lo que hace un presupuesto total de más de 1.440 millones de euros, exactamente 1.448.660.809 euros. Esto, señorías, también es histórico. Se trata de un esfuerzo presupuestario que no se puede cuestionar. Apostamos por una educación de calidad, libre, que ofrezca igualdad de oportunidades a todos los extremeños. Y lo mínimo que podemos hacer desde las administraciones públicas es dotarlos de unas infraestructuras dignas. Pero, ¿con qué nos hemos encontrado al asumir nuestra responsabilidad en el Gobierno? Esto no es un aspecto subjetivo, esto es totalmente objetivo porque ahí tenemos a todos nuestros centros. Nos hemos encontrado con colegios, institutos y otra serie de centros con goteras, humedades, averías, es decir, con todo tipo de desperfectos. Y, por supuesto, nos hemos encontrado con un plan de infraestructuras educativas que se quedó por el anterior Ejecutivo literalmente a medio terminar. Señores, ahora no podemos hacer milagros. Señorías, lo que sí que quiero decirles es que vamos a afrontar con total responsabilidad y rigor todo lo que se ha quedado sin hacer. De momento, y para empezar, este año tenemos 67 millones de euros que están destinados para obras en centros educativos y que están contemplados en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Es decir, son 19 millones de euros más que los que estaban asignados en los presupuestos del anterior Ejecutivo. Esto supone un incremento del 43,5%. Sí, han escuchado bien, un 43,5% más asignado para obras en centros educativos. Es lo que corresponde, repito, a estos 67 millones de euros más. ¿Y qué vamos a hacer con estos 67 millones que tenemos para atender a las necesidades de las infraestructuras educativas? Pues se lo voy a explicar detalladamente. Por favor, sé que es un poco complejo, pero les pediría que no perdieran detalle, que lo voy a hacer de la manera más esquemática y breve posible. Les voy a decir cómo está el estado de la situación de las infraestructuras.
Como bien es sabido por esta Cámara, el Plan Plurianual de Infraestructura obedece a un mandato de la Ley 3/2016 del 7 de abril de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2016. Estaba dotado con 137 millones de euros provenientes de los fondos del FEDER del Plan Operativo 2016-20. Este plan contenía los siguientes grandes apartados para las inversiones: 50 actuaciones de grandes reformas y obras nuevas en centros educativos de infantil, primaria, secundaria y de formación profesional, centros de educación especial, régimen especial y educación para adultos, además de una bolsa para implantación de ciclos formativos de formación profesional. Por otra parte, créditos presupuestarios por otras actuaciones menores en centros educativos de infantil y primaria, secundaria y formación profesional, educación especial, régimen especial y educación de adultos. También se contemplaba 17.670.000 euros destinados a la universidad, que anteriormente pertenecía a la Consejería de Economía. Este Plan de Infraestructura 2016-20 fue aprobado en esta Asamblea con los votos del Partido Popular. Y no fue un apoyo sin más. Se apoyó porque estábamos convencidos de la necesidad de llevar a cabo estas reformas y estas mejoras en los centros educativos. Pero bien, este plan se perdió un año en aprobarlo, pero más se ha perdido en los 8 años siguientes porque no se ha sabido ejecutar. Si realmente los contratos se hubiesen resuelto en forma y en tiempo, nos hubiésemos ahorrado todos los extremeños muchos millones de euros, como todos sabemos, y le voy a especificar posteriormente, entre otras cuestiones, por la subida de los precios, ya que terminar estas obras van a costar un 33% más de lo que estaba presupuestado. En números, casi 8 millones más. Pero, ¿cuál es el estado en el que nos hemos encontrado este plan? Voy a ir por partes. En primer lugar, de las 50 obras previstas, se han terminado antes de julio del 2023 22 obras. Y repito que esto no es subjetivo, sino que se los voy a dar con números y con nombres. El Centro de Educación Infantil y Primaria Cervantes de Villanueva de la Serena, Arias Montano de Fregenal, Santiago Apóstol de Almendralejo, Reyes Católicos de Guadalupe, el Colegio Rural Agrupado La Paz de Santibáñez, Francisco Valdés de Don Benito, Santo Tomás Aquino de Badajoz, Casa de la Madre de Mérida, el CIP Extremadura de Cáceres, Zurbarán de Rueca, el Llano de Monesterio, Pilar de Don Benito, Nuestra Señora de Piedrahíta de Campanario, Luis de Morales de Arroyo de la Luz, Alberragas de Mérida, Alba Plata de Cáceres, Nuestra Señora de las Nieves de la Zarza, el CIP Cerro Gordo de Badajoz, Ortega y Gasset de Almendralejo, Torreaguas de Barbaño, Antonio Machado de Zafra y el de Salima de Valverde de Freno. Desde nuestra incorporación a este Gobierno, a fecha 31 de diciembre, se han terminado 2, el Virgen de Barbaño de Montijo y el San Fernando de Badajoz. Seguimos. En estos momentos, fecha de hoy día, se encuentran 6 obras en ejecución. 2 institutos de enseñanza secundaria, el Hoyos de Hoyo, por 807.000 euros, el Jalama de Moraleja, por 1.100.000 euros, 2 centros de educación infantil y primaria, Los Arcos de Malpartida de Cáceres y San Miguel Arcángel de Plasencia, por 2 millones de euros, un centro de educación especial en Mérida, Augusta de Mérida, por 300.000 euros, y la Escuela Oficial de Idiomas de Navalmoral de la Mata, por 800.000 euros. Estamos hablando de 5.007.000 euros. Como verá, todas estas son obras que corresponden al Plan de Operativo 2016-20 y las vamos a tener que terminar con el nuevo Plan Operativo 2021-27. De tal manera que no me estoy quejando, simplemente les estoy poniendo el estado de la cuestión, pero les aseguramos que la finalización de estas obras, dotarlas de equipamiento y su puesta en funcionamiento, tenemos previsto que termine este año 2024. Llegado a este momento, les voy a hacer un pequeño repaso. Partíamos de 50 obras, 22 están terminadas, 2 que se han terminado en el año anterior y 6 que se encuentran en ejecución.
De tal manera que de las 50 hemos hablado de 30. Pero lo menos agradable o lo más desagradable viene ahora, señorías. Déjenme que les recuerde el Instituto de Enseñanza Secundaria Universidad Laboral de Cáceres, el Instituto Gonzalo Torrente Ballester de Miajada, el Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros, Nuestra Señora de Guadalupe de Navarvillar de Pela, Virgen de Guadalupe de Quintana de la Serena, Virgen de la Peña de Perales del Pueblo, Escuela Oficial de Obras de Idiomas de Don Benito, Centro de Educación Especial PROA de Cáceres. Con estos 8 centros, ¿qué hemos hecho? Hemos tenido que hacer borrón y cuenta nueva, es decir, rescindir sus contratos y licitar de nuevo. Estos contratos, esta resolución, comenzó su proceso antes de julio del 23, pero a partir de aquí hemos tenido que empezar con una nueva etapa. ¿Y cuál ha sido esa nueva etapa? Ver de dónde íbamos a buscar la financiación para poderlo llevar a cabo. Y como no podía ser a cargo del plan 2016-2020 de los fondos FEDER, hemos tenido que buscar la financiación y adaptarlo al nuevo plan operativo 2021-2027. Pero esto no está siendo tarea fácil. Todo se complica mucho y, sobre todo, si tenemos en cuenta el cambio en el código estructural y en las actualizaciones de precio que estamos llevando a cabo, que, como ya les he dicho, las actualizaciones de estos precios van a suponer un incremento en torno al 33% de los presupuestos inicialmente previstos y a las nuevas licitaciones. ¿Cuál es la situación de estos 8 centros que le estoy hablando? Pues mire, le voy a hablar de la Universidad Laboral de Cáceres, tenía un importe previsto, le voy a hablar en números redondos, de 1.861.000 euros y actualmente esa revisión nos lleva a 2.500.000. El Gonzalo Torrente Ballester de Miajada, 1.804.000 euros y actualmente el importe estimado es 1.004.000. El Meléndez Valdés de Villafranca, 6.854.000 euros, actualmente 9.500.000. Estamos hablando que solamente de estos 3 hablábamos de 10.548.000 euros y estamos hablando en la actual de 13.800.000. Le podía hablar también de los CPI que tenemos pendientes, Navarvillar de Pela, Quintana de la Serena y Perales del Puerto, de tal manera que estaba previsto para los 3 un importe inicial de 8.631.532 euros y actualmente son 10.110.000. La Escuela Oficial de Don Benito y el PROA de Cáceres, entre todos sumaban 27.537.330 euros y actualmente estamos hablando para estas 8 actuaciones de 35.400.000 euros, es decir, 7.862.669 euros. ¿Cuánto le va a costar más de estas actualizaciones de precio a los extremeños? Como ya le he dicho, le va a costar casi 8 millones de euros más. Con esto no terminamos el plan de infraestructura, porque les he dicho que teníamos 50 obras. Quedan todavía 12 obras de las que no se había movido prácticamente ni un papel. Todas ellas están pendientes para finalizar en el plan de infraestructura que se habían recogido en el plan 2016-2020 y que estaban pendientes para esa fecha. Para ello, las actuaciones que estamos haciendo pasan, en primer lugar, por adaptar estas obras a la financiación y a la adaptación al Plan Operativo 2021-27. Y si los tiempos de esta reforma nos dejan continuar y avanzar en ello, esperemos tenerla licitada para el año 2024. Por todo ello, señorías, déjenme que les diga cómo está el plan de infraestructura 2016-2020. 20 obras sin tocar de las 50, 6 en ejecución, es decir, solamente se han ejecutado 22 más 4 que se han terminado en el segundo semestre del 2023. Todas estas 50 obras estaban para ser terminadas en 8 años. Estamos hablando que se han terminado
22 y o 24 obras en 8 años. Vamos a ser generosos porque esas 2 obras realmente estaban prácticamente ejecutadas por ustedes. Se lo digo, 24 obras. Lo acepto totalmente porque nosotros realmente la hemos recibido 24 de 50. Como le digo, menos de la mitad del plan se ha llevado a cabo. ¿Y qué nos va a tocar ahora? Tener que aplicar presupuestos del plan operativo 21-27 a terminar algo que se había tenido que terminar para el periodo 16-20. Señorías, esta es la situación solamente del plan de infraestructura operativo 16-20 con el que nos hemos encontrado. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora consejera. Turno ahora para los grupos parlamentarios y tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor Macías Rodríguez por un tiempo de 10 minutos. Bueno, pues les saludo de nuevo, señorías. Señora consejera, usted ha hecho un recorrido bastante minucioso sobre las inversiones que se hicieron en el plan anterior y las que quedan pendientes. Usted ha hecho un recorrido bastante minucioso sobre el conjunto de inversiones que quedan pendientes. Y efectivamente yo creo que es así, que el anterior ejecutivo no hizo lo que tenía que haber hecho en el plazo que se había planteado. Es verdad que ahí hubo unos años, que son los años del COVID, que evidentemente influyeron mucho. Aún así, debería haber habido más celeridad, creo yo, que se tenía que haber acelerado mucho más todos los procedimientos y la ejecución. Pero usted habla también del esfuerzo que hace este Gobierno en el tema presupuestario y ha hablado de los 67 millones de aumento que hay en el presupuesto. Esta es una cuestión que ya hemos debatido en todo el proceso de enmiendas al presupuesto y en el debate de totalidad. Y les tengo que recordar que el primer decreto que ustedes trajeron como Gobierno, aquí, como Gobierno de PP y Vox, fue un decreto que establecía una serie de exenciones fiscales, que establecía una reducción en los tramos de IRPF y que establecía la eliminación prácticamente del impuesto de patrimonio. Y que el conjunto de todo eso pues rondaba fácilmente los 70 millones de euros. 70 millones de euros. Usted, cuando ha desgranado aquí el total, ha dicho que ha habido un aumento de 67 millones. ¿Vale? Ha habido un aumento de 67 millones, pero por otro lado hemos perdonado una serie de ingresos prácticamente por más de lo que había, más de lo que ustedes han subido en el presupuesto. Ha hablado del incremento de los costes de las obras de 8 millones, que ciertamente no se tenía que haber producido, o no al menos en esa cantidad, si se hubieran hecho las cosas bien y rápido. Pero esa es la situación que tenemos. Y ante esa situación, un incremento de 8 millones frente a los 70 que se han dejado de ingresar, yo creo que palidecen, que evidentemente aquí el Gobierno no está haciendo el esfuerzo que podría hacer. Después hay otra serie de cuestiones que hemos traído también a esta Cámara. Por ejemplo, lo relacionado con la condonación de la deuda.
de la Junta de Extremadura por parte del Fondo de Liquidez Autonómica. Y nosotros hemos valorado esa posible condonación nada menos que en 477 millones, si no recuerdo mal. Es decir, estamos hablando de mucho dinero que de entrada ustedes han dicho que no querían entrar ni siquiera a hablar, que yo espero que recapaciten en algún momento y entren a hablar de eso, y entren a hablar de dinero. Porque, claro, lo que no se puede decir es que, y usted lo dijo el pasado 16 de enero en unas declaraciones que recogió la prensa, sabemos que son muchas, no nos vamos a engañar porque es que no hay dinero para atender todo lo que hay, refiriéndose durante una visita a las obras que había que afrontar. Efectivamente, son muchas las obras que hay que afrontar, las que no se han terminado y las que son necesarias, porque, por desgracia, los centros se van utilizando y se van deteriorando, y aparecen goteras y aparecen una serie de problemas. Y hay centros a los que ni siquiera he mencionado. Yo quiero, y preguntaremos por eso, y hablaremos de eso también, hablar de las escuelas oficiales de idiomas, que están en una situación, algunas de ellas muy lamentable, y que ni siquiera ha mencionado en su discurso. Bueno, tampoco lo puede mencionar todo. Pero sí que es evidente que si usted misma reconoce que no hay dinero para afrontar todo lo que se tiene que hacer en las obras de las infraestructuras educativas, lo que no parece muy coherente es que, por otro lado, se estén reduciendo impuestos a los más ricos y se nos diga que no hay dinero. Y le recuerdo una cuestión importante. El Gobierno de España, de coalición de izquierda, es el Gobierno que más transferencias ha hecho a las comunidades autónomas. Se han batido todos los récords en transferencias del Gobierno central a las comunidades autónomas y, en concreto, a Extremadura. Entonces, ha habido un esfuerzo también, como debía ser, como debía ser por las circunstancias especiales, tanto del COVID como lo que ha venido después, ocasionado por la guerra de Ucrania. Había que hacerlo, pero el Gobierno lo ha hecho. Entonces, si ha habido transferencias extraordinarias del Gobierno central que ustedes han recogido y han metido en los presupuestos, hombre, pues claro que tiene que haber dinero. Es que tiene que haber dinero. Tiene que haber dinero por los ingresos propios y tiene que haber dinero por los ingresos que hace extraordinarios de transferencias que hace el Gobierno de coalición del Estado. Tiene que haberlo. Y no se puede poner la excusa de que no llegamos. Otra cosa será las licitaciones que llevan su periodo de tramitación y todos los procedimientos administrativos correspondientes, que eso tienen que ser, pues como deben ser, pulcros y exactos, y llevan su tiempo. Pero no se puede decir que no hay dinero cuando todo el mundo está aportando más dinero. La Unión Europea también ha puesto a disposición fondos y hay fondos de recuperación de la economía que también se pueden dedicar a estas cuestiones. Y, sin embargo, están ustedes, la primera medida que hicieron fue reducir impuestos para no ingresarlos. Entonces, me parece totalmente incoherente. Y no le quito culpa al Ejecutivo anterior, pero ustedes deberían ser coherentes. Tienen unos ingresos extraordinarios, tanto de Europa como del Estado. No puede ser que estemos entrando en una competición absurda por las exenciones fiscales para que vengan aquí, como se dijo en su día, para que vengan aquí los que tienen dinero y se acomoden en Extremadura. Eso no tiene sentido, no es nuestra competición. Ahí no vamos a ganar nunca, ahí no tenemos ninguna ventaja. Como región que somos, que estamos de objetivo 1 de la Unión Europea. Y tengo que hacerle referencia que no hay dinero para ciertas cosas. Otra vez, se lo he dicho antes en la pregunta. No hay dinero para ciertas cosas. Ahora resulta que sí hay dinero para repartirlo entre aquellos que quieren llevar a sus hijos a un centro de educación infantil privado. Y sí hay dinero para repartirlo entre aquellos que quieren llevar a sus hijos a una academia privada. Y sí hay dinero para dar becas, e insisto en que ustedes las becas, y ahora lo he visto en el portal de transparencia,
Ustedes ya han puesto en el portal de transparencia el decreto al que hemos hecho referencia y usted me dijo antes que sí iban a tener en cuenta la renta y creo que no es así. El que tiene en cuenta la renta es el Ministerio de Educación, pero una vez que se pasa ese filtro, ustedes ya no lo tienen en cuenta. Que yo podría entender que hay familias trabajadoras que a lo mejor tienen ingresos que superan en un porcentaje lo que establece el Ministerio y nosotros digamos, oye, pues la Junta ahí aporta. Pero lo que no puede ser es que no haya ningún criterio y que no haya umbrales, porque eso implica que una familia, pongamos por ejemplo, de dos profesionales liberales, van a recibir un dinero del que no tienen necesidad, y que sumado a las anteriores deducciones, pues implica que estamos detrayendo dinero del conjunto de lo público y se lo estamos dando a quien tiene ya dinero. O sea, ¿qué sentido tiene darle dinero a quien no tiene necesidad de él? Cuando hay necesidades, no solo a nivel familiar, sino aquí, en los centros de educación pública, es que hay necesidades. Entonces, y no digamos ya en la propia Universidad de Extremadura. En la propia Universidad de Extremadura, que todos los grupos hemos reconocido que está infrafinanciada y que tiene que abordar retos muy graves. Hombre, pues vamos a dedicar ese dinero a lo que se necesita y no a las familias que tienen una situación que afortunadamente para ellos es privilegiada. No creo que necesiten ninguna ayuda en ese sentido. Ahí hay mucha gente que sí la necesita. Estamos en una comunidad autónoma que tiene el mayor riesgo de población en pobreza y somos la comunidad autónoma más pobre. Es decir, hay mucha gente que necesita esa ayuda. No la repartamos entre quien no la necesita. Nada Señor más. Macías, ha finalizado su tiempo. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor García García por un tiempo de 10 minutos. Buenos días, señorías. Hoy, de nuevo, estamos en esta casa escuchando la comparecencia de una consejera del Gobierno del Partido Popular y Vox. Hoy, gracias a Dios, no viene a denunciar el mal traspaso de poderes del anterior Gobierno. Hoy, la consejera de Educación ha venido a relatarnos el actual estado de las infraestructuras educativas de Extremadura. Como ha puesto de manifiesto la señora consejera, hay un déficit de infraestructura, fundamentalmente por el anterior Gobierno de la Administración socialista, que no ha ejecutado la infraestructura que debería haber ejecutado en el periodo donde gobernaba. No voy otra vez a relatar todas las cosas, todos los centros que no han ejecutado, como ha dicho la señora consejera, pero sí quiero remarcar nuevamente que el presupuesto en educación, con este Gobierno de María Guardiola, de Partido Popular y Vox, ha aumentado, y ha aumentado mucho. El presupuesto en infraestructuras educativas también ha aumentado y se van a hacer las infraestructuras que sean precisas en educación, como no podía ser de otra manera. Todo el dinero, desde el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir, no me cansaré de repetirlo, todo el dinero que se invierta en educación es poco, pero dinero hay el que hay y no se puede malgastar en otras cosas que no sea lo fundamental, en educación y en sanidad. Pero ustedes, señores socialistas, parecen esos nuevos ricos que venían en los años 80 a los pueblos y despilfarraban el dinero que no tenían y luego volvían otra vez a sus comunidades de donde vivían y luego no podían salir de casa. Esos son ustedes. Ustedes no tienen dinero para educación, no ejecutan en educación y se les llenan las manos para dar en cooperación. Cuando tengamos dinero en cooperación, daremos en cooperación, no se preocupe, pero lo fundamental son los extremeños, son la sanidad y es la educación.
Y, señor Macías, es un placer debatir con usted, se lo vuelvo a repetir. Es decir, yo suelo responder y hablar en los términos en los que se dirigen a mí o en los que se dirigen a mi grupo parlamentario. Con usted es un auténtico placer. No voy a poder debatir con la señora Piedad Álvarez porque viene después, pero también me gusta, Pero con usted disfruto. Lo que pasa, señor Macías, es que entre usted y nosotros, entre ustedes y nosotros, hay un modelo educativo muy diferente, muy diferente. Es decir, ustedes piensan de una manera, nosotros pensamos de otra. Tan legítimo es su forma de pensar como la nuestra. Curiosamente, la forma de pensar del pueblo extremeño parece que es más acorde con lo nuestro que con lo suyo. Y eso llegará un momento en donde ustedes deben de aceptarlo. Entonces, yo entiendo su argumentación, la entiendo, pero es que no la podemos compartir, no la podemos compartir. Y con respecto a la condenación de la deuda, con respecto a esas cosas que usted ha dicho del tema de supresión del impuesto de patrimonio. Es decir, vuelvo a lo mismo. Usted tiene una idea, tiene un modelo político en donde tiene unas directrices que no la compartimos. Es decir, si no tenemos dinero para la educación, quitemos de cooperación, porque la cooperación no es el pueblo extremeño. Ahora, los empresarios, las familias, el ciudadano de a pie, sí es su dinero, el de los extremeños. Dejemos el dinero en el bolsillo de los extremeños. Señor Macías, es que yo lo veo razonablemente, yo entiendo que usted lo vea de otra manera, pero son dos modelos políticos, dos modelos de pensar completamente distintos. Y le repito, en el momento actual, el pueblo extremeño yo creo que ha optado por nuestro modelo político, no por el suyo. Dentro de 4 años, quizás opten por el suyo y no por el nuestro, pero nos juzgarán por los hechos que hagamos, no por lo que supuestamente digamos. Y voy a finalizar porque yo, a diferencia del señor Rodríguez Fruto, cuando digo que eso voy a ser breve, soy breve y no me sacan tarjeta roja. Voy a ser breve. Hace unos cuantos de plenos, señores de la bancada socialista, les dije que iban a rodar cabezas. Ya han rodado cabezas. Y no va a ser la única. Espero que vaya la cosa bien y no deje de ver por aquí caras que ya me resultan bastante familiares. Muchísimas gracias. Gracias, señor García. Seguidamente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Álvarez Cortés por un tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días a todos y a todas. Esté usted tranquilo, que cabezas no han rodado ni va a rodar ninguna cabeza. Nuestros procesos son procesos transparentes y limpios. Yo sé que eso ustedes no lo comprenden, pero nosotros hemos tenido un proceso en el que nuestra militancia ha participado, ha elegido un líder y todos y todas, para su disgusto, vamos a trabajar por el proyecto socialista para volver, desde luego, a gobernar esta tierra e intentar desandar el camino que ustedes están andando. Así que esté usted tranquilo, señor García, que nosotros estamos muy requete tranquilos, pero muy tranquilos. El pasado 16 de enero, señora consejera, a través de los medios de comunicación, usted hacía una afirmación que, desde luego, nos causaba una gran preocupación. Y era que no tenían dinero para hacer las obras necesarias en los centros en Extremadura. Por eso, es que parece que es usted la que ha venido hoy aquí, escuchando al PP y a Vox, parece que usted ha venido aquí a contarnos el estado del plan de infraestructura porque ha querido, porque le ha surgido. Y no es verdad. Usted ha venido aquí porque nosotros hemos pedido su comparecencia para, de una vez, contarnos la verdad del plan de infraestructura. La verdad, no la verdad del consejero de Administración, no la verdad de la secretaria general, no la verdad de la portavoz del PP, la verdad de las obras.
Y es cierto que nos causaba preocupación porque estas declaraciones se producen el 16 de enero, justo después de haber aprobado unos presupuestos que, según ustedes, eran unos presupuestos históricos. Efectivamente, eran históricos. Por primera vez, la ultraderecha decidía en qué se gastaba el dinero en esta tierra y, además, por primera vez, las más de 1000 enmiendas que hacía la oposición, representando a más de la mitad de los extremeños y de las extremeñas, eran desestimadas, todas y cada una de ellas. Y, además, ustedes mismos decían que 7 de cada 10 euros se iban destinados a política social. Claro que sí, pero como siempre, es que nos han copiado el eslogan. Es que siempre han sido 7 de cada 10 euros. Lo que no nos han copiado, y eso sí que es de la cosecha del PP y de Vox, es perdonar a los ricos 70 millones de euros. Perdonar 70 millones de euros a los ricos y acto seguido decir que no hay dinero para las obras en Extremadura. ¿Sabe usted, señora consejera, con 70 millones de euros cuántos institutos se podrían hacer nuevos? Pues se podrían hacer 12. ¿Sabe usted cuántos colegios de educación infantil y primaria se podrían hacer nuevos? Pues se podrían hacer, 12 colegios y 7 institutos. Y dice que no tiene dinero y le dicen a los ricos que no paguen impuestos, que no hace falta que paguen el impuesto de patrimonio, que no hace falta que paguen el de los grandes tenedores de vivienda o que no hace falta que paguen el de los coches de alta gama contaminantes. ¿No le parece a usted? ¿Le causa a usted risa, señora consejera de Hacienda? Es verdad, lo comprendo que les cause risa porque es su política de perdonar a los que tienen para a los que más necesitan, a los que necesitan de la administración pública, castigarlos. Y es su política y a usted le causa muchísima risa y está feliz. Pues mire, le voy a decir una cosa, al Partido Socialista no le causa ninguna risa, le causa preocupación y tristeza, las dos cosas, porque van a dejar, ¿me deja hablar? Porque van a dejar sin ejecutar, lo acaba de decir la consejera, más de 12 obras porque no tienen dinero. Pero le han perdonado 70 millones de euros a los que más tienen en Extremadura. Y usted se ríe. Y usted se ríe y no para de hablar. Y no para de hablar. ¡Qué vergüenza! Eso sí que es una vergüenza. Pero vergüenza de las grandes. En 2016, el Partido Popular puso como condición para abstenerse a los presupuestos del Partido Socialista, que estaba en minoría, que se negociara un plan de infraestructura en esta Cámara con transparencia y que, además, en el primer trimestre de cada año se rindiera cuenta del estado de ejecución de ese plan. Señora consejera, me imagino que, estando ahora ustedes en el Gobierno, compartirán los mismos planteamientos que tenía el Partido Popular cuando estaba en la oposición. ¿O acaso los principios de transparencia se han perdido como los principios de la señora presidenta de la Junta de Extremadura? Aquella que en esta semana, la Semana de las Mujeres, dijo que nunca pactaría con los que negaban la violencia machista, que nunca pactaría con los que deshumanizaban la inmigración, que nunca pactaría con los que tiraban las banderas de los derechos del colectivo LGTBI. También han tirado esos principios a la basura, el principio de la transparencia, porque le ha costado venir a esta Cámara a explicarnos la verdad del plan de infraestructuras. Han dado hasta 4 versiones diferentes. Yo lo que espero es que no abandonen esa versión, esta última versión. Usted sabe que recientemente en los presupuestos le hemos presentado muchas enmiendas, todas, ya he dicho, rechazadas. Entre esas enmiendas había 25 actuaciones nominales, tales como el Colegio de Navalvillar de Pela, tales como el Colegio de Gébora, tales como el Centro de Educación Especial Los Ángeles en Badajoz, el PROA de Cáceres, tales como el Instituto de Villafranca, el Colegio de Perales del Puerto, el Colegio de Quintana de la Serena, la reforma de la Laboral en Cáceres, la Escuela de Idioma de Don Benito, la Escuela de Idioma de Badajoz. ¿Saben lo que han hecho ustedes con todas esas enmiendas? Votar que no. Ahora dice, es que no sabemos cómo vamos a hacer las obras que quedan. Es que no quieren hacer las obras pendientes. Es que han votado que no a hacer esas obras hace escasos días aquí en esta Cámara. Señora Baquera, diga la verdad de una vez. Ustedes han dicho que no a todos esos colegios, a todos esos centros y a todos esos institutos. Y lo peor, han rechazado definitivamente a avanzar en la gratuidad y universalización de los comedores escolares y aulas matinales y de la educación gratuita e infantil de 0 a 3 años. Y le digo por qué. Los comedores escolares no solo llevan una parte de financiación, que también,
llevan otra parte de planificación, de incluirlo en las obras que van en unos presupuestos. Y ustedes también han rechazado esa enmienda del Partido Socialista para incluir esos nuevos comedores escolares. Pero además les pido que recapaciten en esa política de la educación infantil de 0 a 3 años, que no renuncien a la gratuidad universal, que miren ustedes, Extremadura es eminentemente rural. Y en los pueblos pequeños no hay escuelas de educación infantil privadas, señora consejera, no hay. Está usted castigando a todos los niños de 0 a 3 años del mundo rural a no tener el primer ciclo de educación infantil. Por eso, ese ciclo se daba en los centros educativos, en los colegios. Se le hacían las obras necesarias para que esos niños sí tuvieran las mismas oportunidades que los de las grandes ciudades. Ustedes, no incluyendo este ciclo de educación de 0 a 3 años, vuelven a castigar al mundo rural. Y repito, en esta semana en la que se le ha llenado la boca a la portavoz del Gobierno en hablar de feminismo, de conciliación y de igualdad, yo les digo que la igualdad y la conciliación se consigue con servicios públicos gratuitos y universales, con comedores escolares y aulas matinales y con la educación infantil de 0 a 3 años. Póngase a trabajar en eso y no en esta nueva política de darle becas a mis hijos. Acaba usted de decir que a mis hijos, que mi marido es profesor y yo soy diputada, le va a dar una beca de 2.500 euros. Sí, porque ha dicho que los requisitos de renta los va a eliminar. ¿Sabe usted qué pasa? Que a mí se me caería la cara de vergüenza de pedir una beca teniendo yo ingresos cuando hay familias que ustedes están dejando sin atender por dar 2.500 euros a los que más dinero tienen. Los jóvenes necesitan vivienda. Los jóvenes... Calma, que no me voy a callar, aunque ustedes sigan hablando. Digo que los jóvenes necesitan... Señora Álvarez, ruego respeto y silencio para los intervinientes. Puede continuar, señora Álvarez. Los jóvenes, le estaba diciendo que necesitan viviendas, necesitan empleo y necesitan servicios, necesitan centros de educación infantil en los pueblos pequeños, que no hay centros privados, señora consejera, que yo le invito a que se pase por Extremadura y lo compruebe. Si nuestros jóvenes quieren iniciar un proyecto de vida en Extremadura, tienen que tener medidas que favorezcan tener hijos y tener hijas. Y, desde luego, con las políticas que ustedes hacen, eso no se favorece. Miren, nuestra hoja de ruta en materia educativa estaba clara. Era modernizar las infraestructuras, era adecuar los espacios educativos, era aumentar y reforzar las plantillas que ustedes recortaron en 1.000 profesores, era disminuir la ratio, era garantizar la universalización y gratuidad del transporte escolar, de los comedores escolares y de las aulas matinales. Esa era nuestra hoja de ruta. Y yo les invito a que la sigan. Es que la educación es una siembra que requiere de mucho tiempo. Si cada 4 años cambia un gobierno y deshacemos lo hecho, mal vamos, señora consejera. Mal vamos porque vamos con retraso. Yo quiero que la educación siga progresando. En la década de los 60, en la década de los 70, Extremadura era referente por su tasa de analfabetismo. Hoy, 40 años después, 37 de gobierno socialista, Extremadura es referente por la tasa de abandono escolar temprano por debajo del 10%. Ese es el camino y en ese camino nos encontrará, señora consejera, y termino. La oposición está para controlar, también para proponer. Yo le pido hoy que se comprometa y que, igual que nosotros nos comprometimos, hicimos un plan de infraestructuras con luz, con taquígrafos, con transparencia, en esta Asamblea de Extremadura, rindiendo cuentas en la Asamblea de Extremadura, que es donde está representada la voluntad y la soberanía popular, usted se comprometa hoy con nosotros a, entre todos y entre todas, elaborar un plan de infraestructuras educativos sin sectarismos, sin chinchetas, con transparencia. Para eso está aquí el Partido Socialista, para sumar y mejorar la educación. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Álvarez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Valencia Ramos por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta, señora vicepresidenta, perdón. Buenos días, señorías. Antes de comenzar, solicito una disculpa pública de la diputada Fernández. Aquí tiene, con respecto a la invitación a los actos de igualdad que se han hecho durante esta semana, aquí tiene el correo de la Secretaría General de Igualdad de la invitación al descubrimiento de la placa, igual que el correo de los actos deportivos que se han celebrado en el fin de semana en Cáceres. Entonces, ruego
ruego una disculpa, así como ruego a la vicepresidencia que modifique el diario de sesiones. Buenos días, señorías. Señores diputados, señora Álvarez, no sé dónde estará esa hoja de ruta, estará donde los ladrillos de todos los colegios que no han construido durante estos 8 años. Señores diputados socialistas, pese a que hoy nuestra consejera ha comparecido a petición propia, es cierto que con anterioridad ustedes solicitaron una comparecencia, lo cual me asombra al poder comprobar cómo no se ruborizan ni lo más mínimo al traer a este pleno temas que no hacen más que certificar la nefasta gestión del Gobierno socialista. ¿Piden ustedes hablar sobre infraestructuras educativas? Pues perfecto, hablemos, porque a nuestro grupo, al Partido Popular, nos encanta hablar del regadío de tierra de barro, nos encanta hablar de la ayuda a domicilio, nos encanta hablar de las listas de espera y, por supuesto, nos encanta hablar del plan de infraestructuras educativos, para contarle a todos los extremeños cómo los socialistas nos han estado engañando durante años y siguen, aún así, estando en la oposición. En política hay que ser humildes, señorías socialistas, y cuando uno se equivoca, porque somos personas y podemos equivocarnos, lo más honrado es venir aquí y decir la verdad y no hacer como ustedes, que encima de engañar sacan pecho y se sienten orgullosos de lo que denominan la buena herencia recibida. Ahora que están en proceso de renovación, no estaría mal cambiar las siglas, la O por la M, porque de obrero tenéis poco, pero de mentirosos cada vez tenéis más. En el año 2016 se aprobó con los votos favorables del Partido Popular el Plan de Infraestructuras Educativas 16-20, un plan elaborado por el Gobierno popular que se redactó pateando centros y analizando las necesidades que eran más prioritarias. Ustedes tardaron 1 año en aprobarlo porque quisieron ponerle el sello socialista. Su sello no era más que intentar eliminar del plan algunos colegios de pueblos donde no se gobernaba, donde gobernaba el Partido Popular. Y para muestra un botón y para muestra el Colegio de Malpartida de Cáceres que quisieron sacar del plan. Gracias al empeño de una plataforma vecinal de vecinos y gracias al trabajo del Partido Popular, el Colegio Los Arcos de Malpartida de Cáceres no se sacó del plan. Por cierto, una plataforma vecinal apolítica que recogió firmas y en la que todos los vecinos firmamos, excepto los concejales del Partido Socialista. Desde un principio, nuestra portavoz de Educación indicaba en numerosos plenos y comisiones que se estaba incumpliendo el plan, que no se empezaban las obras, que no se estaba trabajando lo suficiente. Pero para ustedes todo estaba perfecto, no había ningún problema. Tal es así que en el pleno de debates de presupuestos del año 2019, la portavoz de Educación Socialista, la señora Garlitos, afirmó en esta misma tribuna que el Plan de Infraestructuras Educativas 16-20 estaba ejecutado en un 75%. 75%, repito, el 14 de enero del 2019. Pues, señorías, 5 años después, el grado de ejecución a fecha junio del 2023 era del 44%. Señora Garlitos, señora Álvarez, ¿es que ustedes se han dedicado durante estos años a tirar los ladrillos? De las 50 grandes actuaciones, de las grandes obras, solamente estaban hechas 22. Por cierto, un reparto bastante desigual en las dos provincias, ejecutando 16 en Badajoz y 5 o 6 en Cáceres. Y parafraseando a la señora Garlito, ese 14 de enero del 2019 decía en esta tribuna: si uno cree en algo, tiene que invertir. Pues demostramos, señorías, por un lado, que ustedes, los socialistas, poco creen en la educación y, por otro, que volvieron a utilizar la mentira como arma política, engañando y riéndose una vez más de toda la comunidad educativa y de todos los extremeños, como seguís haciendo día tras día en todos vuestros debates, metiendo con cuña la falsa gratuidad universal de los comedores escolares. Que no creemos, que los extremeños no creen, que por eso estáis sentados donde estáis, que podéis repetirlo 1000 veces. A mí me gustaría, como ya dije en su día, pensar qué hubiera pasado si no hubierais perdido las elecciones. Pues que 2000 niños se hubieran quedado sin poder hacer uso del comedor porque los comedores escolares estaban con un cupo máximo. Pero yo os pido que por qué en vez de meter mentiras en vuestros discursos no metéis alguna verdad, como el recortazo de becas de educación a libros que hicisteis recortando y quitándole a las familias extremeñas 3 millones de euros. Eso sí que es una verdad. Pero ¿qué podemos esperar de un partido que presume de llevar la igualdad y la educación por bandera, pero incumple el plan de infraestructuras educativas, igual que se incumplió el plan de infraestructuras en materia de igualdad? 5 centros en crisis prometieron. ¿Y saben, señorías, cuántos hay hechos? 0.
Esa es la igualdad del Gobierno socialista. El Partido Popular, señorías, está a la altura de lo que los extremeños merecen y, por supuesto, creemos en la educación. Y por eso nuestro Gobierno invierte en educación. Esta inversión se ha visto reflejada en nuestros presupuestos, unos presupuestos expansivos. Ya lo hemos dicho aquí, los mejores presupuestos de la Junta de Extremadura. Unos presupuestos que bajan impuestos, sí, señoría, que bajan impuestos a los ricos que cobran 1.200 euros al mes. Pero yo le digo, señora Álvarez, es justicia. Ustedes denominan ricos a los extremeños que ganan 1.200 euros al mes. Pero aún así, ustedes recaudaban ese dinero que nos dicen que nosotros estamos quitando, pero da igual, porque no lo invertían en obras, porque ahí lo hemos visto. Muestra un botón. Y con una partida en el presupuesto de 67 millones de euros que serán destinados íntegramente a obras. 19 millones de euros más de lo que ustedes destinaron en el presupuesto del 2023. El Gobierno de la presidenta María Guardiola, fiel a su buena gestión, cumplirá y terminará el Plan de Infraestructuras Educativas 2024. Pero debido a la nefasta gestión y a la incapacidad del anterior Gobierno socialista, perderemos, señorías, todos los extremeños. El retraso de las obras y el aumento de los precios hará que finalizar este plan nos cueste un 33% más. ¿Saben, señorías socialistas, qué podríamos haber hecho con ese dinero que se va a tener que dedicar a terminar un plan que debiera estar terminado hace 4 años? Estamos hablando de casi 8 millones de euros. Yo se lo digo, podían haberse atendido otras necesidades de otros muchos centros que se encuentran en condiciones lamentables, condiciones no atendidas estos últimos años y que son urgentes de acometer. No puedo olvidarme de las enmiendas que el Partido Socialista presentó hace un mes. Señora Álvarez, usted durante la anterior legislatura afeaba en multitud de ocasiones a nuestra portavoz de Educación. Le decía que era sorprendente cómo tenían poca originalidad a la hora de presentar las enmiendas, porque todos los años eran las mismas, todos los años eran esas obras del Plan de Infraestructuras Educativas que no se hacían. Pues bien, usted este año ha hecho exactamente lo mismo, incluyendo en sus enmiendas un porcentaje muy amplio de las enmiendas que aparecen ya en el Plan de Infraestructura. Usted me emplazó a apostarse conmigo una cena. Pues dígame sitio y hora, porque aquí está el Plan de Infraestructura, aquí están sus enmiendas y, tal y como le dije, la gran mayoría son las mismas. Yo quiero finalizar, sí, aquí está, cuando quiera lo vemos. Yo quiero finalizar agradeciendo la labor y el esfuerzo de los técnicos del Servicio de Obras de nuestra consejería, trabajando de manera rápida y rigurosa para poder, en el menor tiempo posible, dar por finalizado el Plan de Infraestructuras Educativas 14-20 y poder destinar los esfuerzos al resto de actuaciones urgentes que necesitan nuestros centros educativos. También quiero mandar un mensaje de tranquilidad a toda la comunidad educativa y a todos los alcaldes. Nuestro Gobierno no os va a mentir. Siempre va a actuar con transparencia y diligencia, dando información cumplida. Nuestra consejería está en contacto permanente y directo con la comunidad educativa. Es una administración a pie de cada uno de nuestros centros. Escucha, atiende y da soluciones. La comunidad educativa puede estar tranquila porque estamos en buenas manos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Valencia. Cierra el debate la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, doña María Mercedes Vaquera Mosquero, por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias de nuevo, vicepresidenta. Voy a poner esto aquí por si lo necesito. Buenas de nuevo, señoría. Yo no sé si me he enterado, si no me he enterado, pero esto de verdad que voy a empezar por partes. Voy a empezar, señor Macías, yo no he hablado hasta el momento de las escuelas oficiales de idioma porque yo en mi primera intervención simplemente me he limitado a hablar del plan de infraestructura, del plan operativo 2016-2020, es decir, lo que estaba contemplado. Pero no se preocupe que ahora le voy a hablar de todo ello, de lo que está pendiente y de lo que vamos por hacer. Pero, y ya verá también cómo la normativa la vamos a cumplir. Señora Álvarez, madre mía, no sé, yo le digo lo mismo que al señor Macías, simplemente me he limitado a hablar y a exponer del plan 2016-20 lo que hay hecho y lo que está pendiente por hacer. Y he hablado de que hay 12 obras
que no se han tocado, y yo no he dicho en ningún momento que no las vayamos a hacer, son las que tienen prioridad. He dicho que no las han hecho ustedes, no que nosotros no las vayamos a hacer. Son nuestra prioridad de este año. Es más, hasta sus socios, el señor Macías, sus socios de gobierno en algunos momentos, ha reconocido que ustedes no han hecho sus tareas, que no han hecho sus quehaceres. Y nosotros sí que lo vamos a hacer en esta legislatura y en este mandato. En ningún momento no he dicho que no vaya a asumir mis responsabilidades. Y a mí me parece muy bien el papel que tienen de transparencia y de control. Me parece muy bien. Y aquí voy a estar para responder cada vez que ustedes lo requieran. Porque para eso estoy aquí, para hacer y para dar explicaciones de lo que haga y de lo que no. Y por eso también lo primero que le voy a responder, aunque no este es el tema, que es el de las becas. Las becas no se las han estudiado o no me he explicado bien, pero vamos a ver, vuelvo a explicarlo. Nosotros somos docentes y sabemos explicar las cosas de varias maneras, aunque a veces los docentes no somos capaces de llegar a los alumnos, pero lo intentaré. Vamos a dar unas becas. ¿Qué había hasta ahora? Los alumnos extremeños que querían optar a una beca tenían, aparte de la beca del Ministerio, es decir, era opción que tuvieran la beca del Ministerio para poder optar a la de la Junta de Extremadura. Es decir, que habían alumnos que se juntaban con casi 1 millón de las antiguas pesetas, 6.000 euros para estudiar. Dígame, ¿en qué colegio mayor de Extremadura se gasta esto, incluida la universidad, cuando la matrícula es gratuita? ¿Que estaba potenciando que se fueran fuera? No, nosotros vamos a potenciar que se nos queden aquí. Y yo no sé si sus hijos tendrán derecho a esa beca complementaria. Estoy hablando de la complementaria que nosotros vamos a dar. Si usted dice que, no, que sus hijos no... Sí. Pues entonces enhorabuena, porque eso quiere decir que sus hijos tienen de media a nivel universitario más de un 8. Enhorabuena porque son buenos académicos y se debe reconocer su labor y que se queden aquí como buenos talentos. Repito, nosotros vamos a mantener a nuestros talentos. Explico la beca porque es tan importante como el plan operativo. El Ministerio ya hace su recorte y su umbral de renta. ¿Qué va a hacer el Gobierno de María Guardiola? A esos que el Ministerio ya, por no tener cierta renta, eliminaba o quitaba del mercado o del sistema laboral porque la Junta de Extremadura a esos mismos becados le volvía a dar una nueva beca. A esos, señorías, son los que nosotros vamos a reconocer su talento y su trabajo y su esfuerzo. ¿Cómo? Becando a esos alumnos y que tengan una nota mínima en su expediente de un 8. Creo que esas personas tenemos que mirar por ellas y tenerlas en nuestra tierra, que no se nos vayan fuera. Pero es que, no, si ya sé que usted no está de acuerdo, porque tampoco está de acuerdo en otras cosas, es decir, que ve esto, se lleva las manos a la cabeza cuando a nuestros talentos lo queremos dar una beca que no es universal y me dice que a familias que tienen una renta superior a la de usted y a la mía le van a dar de comer gratis. Le van a dar universidad de comedores gratis. Y para retener a nuestro talento, no. ¿Dónde está aquí la equidad? Universalidad. Darle de comer a más de 200.000 estudiantes que tenemos con comedor gratis, es decir, que si viene aquí el millonario el mayor millonario del mundo, le tenemos que dar de comer gratis y no retenemos a nuestros talentos y nos quejamos de que se nos van y que tenemos problemas de despoblación. Pero, en fin, que se me está yendo el tiempo y no estoy hablando de a lo que realmente he venido, a hablar de las infraestructuras. Sí, señoría, le hablo de manera en general. Sí que estos presupuestos son mejores mejores en cuanto a infraestructura. Porque, les repito, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es atender a todas aquellas obras del Plan de Infraestructura 2016-2020 que no se han hecho y que hemos adaptado al Plan Operativo 2021-2027. Es decir, estos 67 millones de los que todos estamos hablando, vamos a empezar por adaptarlos, licitarlos y llevarlos a cabo. De todas maneras, lo que no pueden pretender es que en menos de 8 años se haya hecho lo que ustedes, en menos de 8 meses, perdón, ustedes no hayan hecho, nosotros hagamos lo que ustedes no han hecho en 8 años. Es imposible. Pero con eso, repito, no quiero decir que no lo vayamos a hacer. Claro que lo vamos a hacer, todo lo que queda pendiente, que sí, que sí. Sí, ya hemos empezado y déjeme que empiece. Ya le digo que todas estas actuaciones ya las hemos adaptado al Plan Operativo 2021-27, primera obra que hemos hecho.
Realmente, aparte de todo lo que había en este plan, realmente todo lo que hemos ido viendo, y esto no es algo, repito, objetivo, sino que algo subjetivo, perdón, que lo pueden ver, qué pena cómo están nuestros colegios. Qué pena porque no hay un centro donde no hayamos ido en el que no haya goteras, averías, humedades, fallos de sistemas eléctricos, calefacción, grietas. Es decir, mire, tengo aquí ahora mismo 32, aparte del plan de infraestructura, 32 obras que se sacan a licitación en este año. Alcuéscar, una reforma de cubierta de 95.180 euros. Cáceres, tenemos el Donoso Cortés. Hablo de Fuente del Maestro, construcción de gimnasio, ascensor reforma por 697.000 euros. La Roca de la Sierra por 118.000, adecuación de las instalaciones. Montehermoso, reforma por 218. Puebla de la Calzada, 150.000. Segunda de León, fisuras en fachada y actuaciones, 149.000. Valencia de Alcántara, 591, reforma de espacios y cubiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, algo que vamos a sacar en el 2024 que no está contemplado en el plan de infraestructura del que tenemos que hacer porque ustedes no lo han hecho. Reformas, reparaciones. Mire, señoría, no es cuestión solamente de hacer grandes obras y de hacer los colegios y los centros y los institutos. Una vez que se hacen hay que mantenerlos y hay que conservarlos, porque si no, de nada vale. Esto es como nuestras casas, hay que atenderlo. ¿Saben ustedes, para poder sacar estas 32 obras adicionales que le he estado diciendo, saben que cada día tenemos que hacer 1 o 2 mesas sectoriales de contratación? Pues sí, para poderlo llevar a cabo. Y sabemos que el proceso de licitación, como bien decía el señor Macías, no es una tarea fácil porque tenemos que cumplir con una serie de requisitos, de plazos y de normativas. Y muchas de ellas las hemos llevado a cabo por el procedimiento de tramitación anticipada porque no se podía llevar de otra manera, porque los recursos son limitados, no solamente los económicos, sino también los recursos humanos para poderla llevar a cabo. En este tiempo que llevamos en la consejería hemos tenido la oportunidad de poder visitar muchos colegios. En el Habla Educación nos hemos reunido con todos los responsables de los centros y, por supuesto, también con muchos alcaldes. ¿Saben en qué coinciden todos? Que las instalaciones están muy deficitarias. Y saben más que esto viene de muy atrás, palabras literales. No me quiero extender más, pero sí que les voy a dar una serie de cifras. Nuestros delegados provinciales y nuestros equipos han visitado en estos 7 meses, han visitado el 99% de las instalaciones de nuestro centro. De tal manera que de todos los que se han visitado, podemos decirle que han sido 82 centros específicos para reparaciones en Cáceres y 105 en Badajoz. Es decir, que ya hemos atendido 187 solicitudes registradas de centros escolares con deficiencia urgente. A todo esto tenemos que añadir las solicitudes que vienen de los alcaldes. ¿Sabe cuántos alcaldes hemos atendido ya en esta consejería? 121. Y todos ellos en sus demandas, aparte de otras cuestiones, su principal preocupación, los que han venido a esta consejería, era para reclamar unas condiciones dignas para los centros escolares. En 7 meses no se deterioran los centros escolares y educativos. Eso no ocurre 7 meses. Por lo tanto, solamente para terminar, le voy a decir una cosa. Voy a concluir de una manera. ¿Cómo consideramos que están las infraestructuras educativas de Extremadura? De pena. No solamente por el plan operativo que hay, sino por cómo están muchas de ellas. Ya tenemos 380, Señora Vaquera, ha finalizado su tiempo. 380 revisiones de instalaciones registradas para reparaciones. Es decir, que tenemos a más de una reparación diaria en nuestro centro, contando sábados, domingos y fiestas de guarda. Muchas gracias. Gracias, señora Vaquera. Continuamos con el orden del día del Pleno y pasamos al cuarto